Hola, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Mauricio Chamorro, yo soy abogado y sociólogo de profesión. Bueno, soy colombiano, tengo una especialización en estudios latinoamericanos, tengo una maestría en antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tengo otra maestría en Derechos Fundamentales de la Universidad de Granada, en España, y soy doctor en sociología y antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Hace un par de años, en el año 2024, terminé una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en el 2023 tuve la oportunidad también de estar haciendo otra estancia postdoctoral en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, en España. Justo estuve en una ciudad maravillosa que es Baeza. Bueno, mi inicio en los estudios rurales data del año más o menos 2012 aproximadamente. Ahí. En el año 2012 tuve la oportunidad de realizar una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una maestría en antropología, y ahí conocí grandes agraristas muy importantes de América Latina y de Iberoamérica realmente, que un poco marcaron un camino que yo ya lo tenía por ahí prefigurado con mi experiencia de vida, pero que no lo había podido organizar en el mundo académico. Entonces, bueno, mi familia viene de la zona rural de aquí de la ciudad donde yo me encuentro. Yo estoy en la ciudad de Pasto, en Colombia, en el suroccidente del país, justamente en la frontera con el Ecuador, y mi familia viene de un lugar cercano de aquí de la ciudad de Pasto, pero es de la zona rural. Y muchos de mis recuerdos de infancia realmente y de los más bellos recuerdos de infancia que tengo tienen que ver con la zona rural, por allá con el municipio, con el pueblo del cual era mi abuela, que es el municipio de Gualmatán. Entonces yo tenía una idea un poco general sobre, o una preocupación más bien, que me inspiraba a mí la experiencia de vida de mi familia sobre los estudios agrarios, pero fue realmente en la maestría en antropología, gracias, por ejemplo, al profesor Víctor Bretón, al profesor Cristóbal Key, que tuve la suerte de compartir con ellos las aulas de clase, que esa experiencia vital, ese conocimiento que tenía un poco de esta zona, lo pude ir articulando al mundo académico. A partir de ahí empecé a trabajar sobre temas agrarios. La primera investigación, digámoslo así, un poco grande que hice sobre el tema fue justamente la tesis de maestría que defendí en el año 2014, hace ya más de 11 años, en cuyo trabajo justamente estaba interesado, preocupado por estudiar el impacto de las políticas económicas neoliberales en el sector agrario de Nariño y cómo esto había repercutido específicamente en la reconfiguración de los parentescos rituales de las comunidades campesinas de este lugar. Realmente, bueno, sobre los desafíos que existen en los estudios agrarios, bueno, habrá muchos desafíos realmente. Un primer desafío es que, aunque los estudios agrarios y los estudios rurales por mucho tiempo ocuparon un primer lugar en la agenda de las ciencias sociales, realmente a partir de la década de los 90, por ejemplo, eso ha sucedido un poco en la región donde yo me encuentro, pues se desatendieron estos, preocupados sobre todo por la influencia también muy fuerte de los enfoques de desarrollo y de la teoría de la modernización, se habían dejado de lado este tipo de estudios. Entonces, un primer problema que encontré realmente es encontrar un nicho académico en donde se pueda nutrir, se pueda debatir, se pueda avanzar de este tipo de estudios. Lo segundo, realmente creo que es un gran desafío metodológico y creo definitivamente que acercarse a este tipo de estudios, por ejemplo, desde una perspectiva etnográfica, amerita tener algún acercamiento previo con las comunidades. No es fácil, en principio, acercarse a las comunidades. Bueno, en la actualidad tengo en la actualidad tengo varias líneas de investigación sobre las cuales estoy trabajando, debido a mi perspectiva un poco interdisciplinar sobre los estudios rurales y agrarios, pues estoy trabajando básicamente tres grandes líneas en este momento. Por una parte, el derecho agrario, por otra parte, la sociología rural, pero específicamente dentro de la sociología rural, preocupado principalmente por el debate sobre los enfoques de desarrollo rural y la economía y la antropología política. Un poco la última línea de trabajo sería antropología y economía política, y ahí es cuando trabajo principalmente sobre el impacto de las políticas y de los modelos de desarrollo rural sobre las comunidades
sobre las comunidades campesinas. Últimamente he estado muy preocupado intentando articular estas tres grandes áreas de investigación, específicamente concentrado en construir una nueva línea de investigación sobre los estudios laborales agrarios. Me ha preocupado mucho esa vieja discusión que tenemos nosotros aquí en los estudios rurales y estudios agrarios sobre los proletariistas y los campesinistas. Pues justamente en el lugar en el que yo me encuentro, hay un gran grupo también de trabajadores agrícolas asalariados sin tierra y justamente me he intentado enfocar un poco en el análisis de sus derechos, de las conquistas, de los impactos que ellos tienen en las políticas públicas nacionales, entre otras cuestiones. Bueno, en el marco de estas investigaciones, principalmente con los trabajadores agrícolas asalariados, ha sido muy importante evidenciar cómo, pese a que, por ejemplo, en el caso colombiano, la definición de campesinos incluye a los trabajadores agrícolas asalariados, realmente en las prácticas, las políticas públicas que ha pensado el Estado no se enfocan específicamente en este grupo poblacional. Hay un informe de la OIT que data más o menos de 1989 en el que curiosamente la OIT, este informe lo titula Pobres entre los pobres del campo. Y este informe de la OIT lo que habla es específicamente de las condiciones de este grupo poblacional como uno de los grupos poblacionales más vulnerables. En ese sentido, yo creo que es importante rescatar y es importante valorar todo lo que ha hecho, por ejemplo, los estudios concentrados en el campesinado, la reivindicación de derechos, el movimiento campesino en Colombia ha sido muy fuerte. Por ejemplo, en los últimos años en Colombia se han conseguido cosas muy importantes. Por ejemplo, en el año 2023 se logró incluir a los campesinos y a las campesinas como sujetos de especial protección constitucional. Además, de hecho, de eso también se adoptó en Colombia la Declaración de las Naciones Unidas para los derechos de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en el campo. Y adicionalmente, en el año 2023 también se incluyó o se conquistó la creación de la jurisdicción agraria, que era algo que se tenía en deuda aquí en Colombia. Es decir, se han hecho cosas muy interesantes y esto gracias al movimiento campesino, gracias a las luchas campesinas, pero también es cierto que ahí falta una pequeña parte de impulso, digamos, y es específicamente dentro de este gran grupo tan heterogéneo que son los campesinos, específicamente el tema de los trabajadores agrícolas asalariados. Sus condiciones laborales en Colombia son supremamente complejas, altísimamente precarias. De hecho, en la última reforma laboral que se intentó hacer en el país, en uno de los primeros debates se excluyó la regulación y la protección de los trabajadores agrícolas asalariados. Posteriormente, bueno, esta reforma laboral se hundió completamente en el Congreso de la República, pero ya era muy interesante ver cómo en la primera parte incluso ya se habían eliminado este tipo de derechos. Entonces, una primera o una gran conclusión que he sacado de este asunto justamente es específicamente que este grupo poblacional se encuentra actualmente totalmente desprotegido, bueno, muy desprotegido, digámoslo así, de la garantía de sus derechos y que por eso es muy importante seguir luchando y seguir apostando por una investigación social que intente transformar esa realidad social. Bueno, desde mi experiencia un poco sobre esta preocupación que tengo actualmente, eh, he intentado hacer cosas muy interesantes pensando el derecho como una herramienta de defensa de estos grupos poblacionales. Por ejemplo, en la investigación doctoral que realicé y que culminé en el año 2021, justamente me quedaba un poco una preocupación de una protección o de intentar indagar por unas herramientas de protección jurídica para estos grupos. Pese a que mi investigación doctoral tenía un enfoque más antropológico y sociológico del tema, lo que intenté hacer posteriormente fue intentar condensar y intentar investigar, indagar sobre algún marco normativo de carácter multinivel para la protección de estos grupos poblacionales. En ese sentido, por ejemplo, lo que pensé en un primer lugar es pensar las herramientas de carácter internacional que nos pueden servir para la protección de los trabajadores agrícolas aquí en Colombia, dado que no existe un marco normativo totalmente desarrollado, sistemático sobre el tema, y después pensar o intentar arrancar algunas cuestiones que se encuentran dispersas ahí en el ordenamiento jurídico que podrían ser aplicables también a su defensa. Este marco jurídico, que mi intención, justamente a diferencia de otros trabajos que he realizado más de corte etnográfico, con una mirada más sociológica, este trabajo tenía una mirada mucho más jurídica
específicamente pensando en cómo a los trabajadores agrícolas asalariados esta descripción de este marco normativo les podría servir como una herramienta de defensa, específicamente eso. Como anécdotas en todo este tiempo de investigación, ya llevo investigando temas agrarios y temas rurales desde el año 2012, como les comentaba, desde hace casi 13 años ya, un poquito más quizá. Y bueno, he tenido muchas anécdotas, pero hay algo que recuerdo con mucho cariño, y es específicamente el tema de la llegada o mi preocupación por los jornaleros agrícolas. Y justamente fue en un trabajo de campo haciendo una revisión sobre las políticas públicas que a este grupo poblacional les podían servir, yo un poco dando un ejemplo de qué podíamos hacer como para recibir algunos apoyos para proyectos productivos de parte de estos grupos poblacionales, como eran políticas destinadas específicamente al sector campesino. Yo de alguna manera inocentemente les comentaba a ellos que había que anexar un documento, una escritura pública para el caso de Colombia, un documento legal que certifique que las personas tienen tierra. Y claro, lo que las personas me decían, lo que la mayor parte de las personas con las que yo estaba me decían, era que no tenían tierra, que eran campesinos sin tierra, por decirlo también, y por entrar en otro debate teórico que es muy interesante. Entonces, yo creo que eso marcó, esa anécdota para mí, marcó también y enrumbó, digamos, mis investigaciones posteriores. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones deben seguir estudiando temas rurales y temas agrarios por múltiples razones, pero voy a dar una razón fundamental que yo creo que lo evidenciamos hace poco tiempo y que quizá todas las personas que me estén mirando, me estén escuchando, lo habrán vivido. Y fue justamente el periodo de la pandemia. En el periodo de la pandemia, justamente las medidas que tomaron los estados, las declaratorias en algunos casos de estados de excepción, que lo que propiciaron, por ejemplo, como en el caso de Colombia, fue que las personas nos tengamos que quedar encerradas en el hogar, evidenciaron algo que, claro, parecía una obviedad, pero que teníamos o necesitábamos de ese momento para tener claridad sobre el asunto y poder generalizarlo. Y es que nosotros podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin alimentos. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que estos temas son importantes, primero, justamente por pensar que algo que los seres humanos necesitamos vital para nuestras vidas es específicamente la producción de alimentos. Y de aquí viene una segunda duda relacionada con eso, una segunda, digamos, intención para que los estudiantes nuevos se involucren en estos temas, y es cómo producir los alimentos. Esa yo creo que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo producir los alimentos y quién produce los alimentos? Creo que son temas fundamentales. Hoy en este mundo contemporáneo, preocupados por la vida fitness, por ejemplo, la gente está muy preocupada por salir a la calle, hacer deporte, ir al gimnasio, hacer un montón de cuestiones, pero muchas veces no se indaga por algo fundamental, y es la producción de alimentos. Pero no solo es la calidad y la inocuidad de los alimentos, si los alimentos son sanos o no, sino yo creo que el compromiso social implica también de pensar quién y cómo se están produciendo estos alimentos. Y en últimas, esos temas que parecían temas tan alejados y circunscritos a un determinado número de profesores, realmente son temas medulares que nos tocan día a día a todas las personas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida está transgredida o está transitada por el consumo de alimentos. Cuando tenemos una celebración, lo primero que hacemos es intentar ir a los alimentos. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema de investigación y de estudio para las nuevas generaciones. Yo recomiendo a los nuevos estudiantes, en principio, tener la capacidad de preguntarnos y la capacidad de sorprendernos también. Ray Mills muy bien lo decía. Mills decía que una de las primeras o la condición más importante para hacer ciencias sociales es tener la capacidad de sorprendernos de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que eso es fundamental. Una primera recomendación que siempre le hago a todos mis estudiantes es que nunca dejen de hacer preguntas, que se pregunten incluso de las cuestiones más obvias que parecen evidentes a los ojos de cualquier persona, muchas veces no lo son. Y yo creo que es por eso indagar y seguirnos preguntando. Eso es lo primero. Y lo segundo, tener la posibilidad o tener la, no sé si también podría ser la capacidad de poder entrar a los estudios rurales y agrarios, perdón, con una mirada interdisciplinar. Yo creo que es muy importante no intentar cercenar la vida de la sociedad y de los seres humanos, sino intentar también estudiarla desde las múltiples
realidades y desde los múltiples elementos que determinan o que influyen en nuestra cotidianidad. Bueno, para finalizar, quisiera recomendarles un texto que es realmente un texto que escribí para mis estudiantes del curso de Sociología Rural, un texto inspirado justamente en ellos para facilitar un poco que los estudiantes se introduzcan en este debate, pero además no solo que se introduzcan en los estudios rurales y agrarios, sino que se introduzcan un poco desde la perspectiva académica desde la cual abordo las investigaciones. Yo abordo las investigaciones, he hecho mis investigaciones desde una mirada que se conoce como la economía política agraria, y hay muchos trabajos en América Latina sobre economía política agraria, pero se encontraban un poco ahí difuminados, por ahí dispersos. Hay un gran trabajo, por ejemplo, de Henry Bernstein, que lo publicaron justamente en México sobre este tema, pero yo quería hacer algo más conciso, algo más concreto, un trabajo, un texto un poco más didáctico que pueda explicarles desde una mirada histórica, metodológica y teórica cómo se ha configurado esta mirada de la economía política agraria. Y por eso les recomiendo un texto que publiqué el anterior año, en el año 2024, que se llama Una introducción a la economía política agraria. Justamente está publicado en la revista Pampa y se puede conseguir en línea y es de acceso abierto. Bueno, yo creo que simplemente motivarlos a esta gran área de estudio. Creo que hay mucho por aprender aquí, hay mucho por saber, hay mucho por conocer, pero sobre todo siempre les digo, hay mucho que aprender. Siempre que nosotros hacemos estudios rurales o estudios agrarios, creo sin lugar a duda que los investigadores dejamos de ser lo que somos, reconfiguramos nuestras líneas, retomamos nuevas metodologías, transformamos de alguna forma también esos marcos teóricos rígidos con los que muchas veces los investigadores llegamos a campo. Entonces, nada, una invitación nuevamente para los estudiantes y las estudiantes que quieran incursionar sobre un área muy interesante de estudio, es invitarlos a que trabajen sobre los estudios rurales y los estudios agrarios.